Queridos hermanos en el episcopado, don Fidel, arzobispo emérito de Burgos, y don Vicente, obispo auxiliar de Madrid. Querido padre, ministro provincial, padre guardián de esta comunidad, hermanos concelebrantes, hermanos de la Orden Franciscana Seglar, hermanos y hermanas en el Señor, también los que nos seguís a través de la retransmisión de 13 Televisión. Que Dios llene de paz vuestros corazones y nuestros pasos caminen por las sendas del bien. El domingo pasado la plaza de San Pedro en Roma se llenó de fieles venidos de tantas partes para asistir a la canonización de los mártires de Damasco. 8 frailes franciscanos y 3 laicos de la Iglesia maronita que con ellos colaboraban. Con el Papa Francisco dimos gracias a Dios por ese reconocimiento de los nuevos santos que como tales señala la Iglesia para que podamos mirarnos en ellos, agradecer su testimonio y contar con su fraterna intercesión junto al Señor. Hicieron su profesión religiosa como hijos de San Francisco de Asís. A esa forma de vida cristiana fueron llamados. El sí de su respuesta tuvo la incondicionalidad de quien se fía del todo, de quien poniendo su nombre en sus labios, les dijo: ven, y ellos fueron desde España y desde Austria, dejando tierra, familia, cultura, para aventurarse en la senda a la que misteriosamente Dios les llamaba. Siria fue su destino, y allí se hicieron misioneros franciscanos. Fue en Damasco donde el apóstol tuvo también su comienzo. Él iba de perseguidor de cristianos, pero en aquel Damasco se cruzó con Cristo y allí terminó el Saulo fariseo para que naciera el Pablo cristiano. Nuestros mártires no fueron kamikazes ni bonzos, sino sencillamente discípulos de Jesús en la escuela de San Francisco. Como dice el Poverello en su regla, los misioneros franciscanos deben primero dar testimonio de su fe cristiana, viviéndola con los hechos, y solo luego con la palabra como un anuncio de buena nueva. Un paso más es el que ellos dieron al testimoniar con la entrega martirial, amando a los enemigos, a los que no hay que tener miedo, aunque maten el cuerpo, porque no pueden hacer nada más, como acabamos de escuchar en el Evangelio, y como San Francisco termina ese capítulo misionero de su primera regla. Fue en Siria donde escribieron su mejor página como misioneros, que viven, anuncian y mueren por ese Evangelio. Centrados en torno a la Eucaristía, se dieron cita en la Iglesia para confesarse y luego adorar juntos la presencia de Cristo resucitado. Era el mismo Jesús que amaban en los pobres, con todos sus rostros y carencias, y en los niños que educaban en el colegio conventual. Así dieron su testimonio postrero, dando la vida para siempre por amor a Cristo y a los hermanos. 8 frailes y 3 laicos que nos dieron la más hermosa y perenne lección, escribiéndola en el libro de la vida con la letra de su propia sangre. La fe no se profesa solo con los labios, sino con toda la vida que llega incluso a entregársela como supremo acto de amor. Jesús se atrevió a llamar dichosos a quienes sufren las lágrimas, el hambre, la acechanza, haciendo de su llanto un canto sereno, vistiendo sus penurias de galas inimaginables, saciando sin empacho el corazón y suscitando en la persecución los peregrinos de la eternidad que ya nadie ni nada podría detener. Estamos ante una revolución de los valores con esta proclama de las bienaventuranzas, como también recoge ese capítulo misionero de la regla primera de San Francisco. Lo que paradójicamente llama el Señor dicha y felicidad,
el mundo lo reconoce como infeliz desdicha. ¿Cómo es posible semejante trueque y trastoque? ¿Cuál es el secreto por el que una maldita malaventuranza se convierte en bienaventuranza bendecida? Son las paradojas de Dios. Nunca lo entenderán quienes no caminan por los caminos que Dios frecuenta, quienes jalean la crispación y usan de la mentira en sus gobernanzas, quienes malmeten, calumnian e insidian, los camaradas de la oscuridad mortecina que no aman la luz ni la vida. Estos hermanos nuestros que dieron su vida por Dios perdonando a quienes se la arrancaban tan cruel y violentamente, fueron víctimas de una terrible confusión resentida que fijó su diana en inocentes que vivían sencillamente su fe sin hacerlo contra nadie. ¿Cuál fue su presunta fechoría que había que reprimir con tamaño exceso de quien ciega la vida? Su ridículo delito en la mente de sus asesinos fue la fe que los mártires abrazaron, su vocación vivida, el testimonio cristiano y franciscano en todas las vías. No se les encontró en sus hábitos y ropas un carnet de la guerrilla porque nunca militaron en política, ni armas defensivas quienes eran instrumentos de una paz cristiana y rendida, ni odio en su mirada quienes asomaban a la vida desde los ojos del Señor, preciosa atalaya, ni siquiera una resistencia legítima que hubiera podido resolver la tragedia con una simple huida. Eran sacerdotes, eran frailes franciscanos y aquellos 3 seglares con sus familias. Sencillamente habían encontrado a Dios en sus vidas, escucharon el susurro de su llamada y dijeron un sí grande a cuanto en la Iglesia Dios les proponía. En esta Eucaristía, amigos y hermanos, de verdadera acción de gracias a Dios como familia franciscana, no vamos a relatar el escarnio que sufrieron antes de morir, ni queremos tampoco reconstruir aquel terrible escenario pronunciando el olvidado nombre de los verdugos, de sus enseñas y sus siglas. Nada de eso constituye nuestra memoria histórica, porque en el corazón cristiano solo cabe la gratitud conmovida por el testimonio de los mártires y no el ajuste resentido de quien quiere reescribir la historia sucedida. Nuestro recuerdo es paradójicamente mucho más subversivo, porque no nace del rencor ni trata de imponer el olvido, no esgrime la provocación, sino el reconocimiento que nos abre a la reconciliación que en estos mártires aprendemos. Murieron amando a Dios, testimoniando así su belleza, y como hizo el Maestro, miraron a quienes no sabían lo que hacían, implorando a Dios para ellos el perdón que no obtuvieron ellos en aquella violencia enloquecida. Con dulzura, sin acritud ni revancha, ellos han escrito con su sangre la página de una humanidad nueva y redimida en aquel primer mártir cristiano que dio su vida en la cruz, Jesucristo, compartiendo los sufrimientos del Señor, su gozo y su alegría, como nos ha dicho la segunda lectura de la carta de San Pedro. Hoy los martirios siguen existiendo en tantas partes del mundo, en donde los cristianos siguen siendo perseguidos, torturados y asesinados. Un verdadero cristiano será siempre un peligro para quienes no aman la libertad, la justicia, la paz o sencillamente la vida. Pero hay también otros martirios que se infligen de modo incruento cuando se banaliza, se censura o se penaliza el poder vivir nuestra fe, nuestra caridad y nuestra esperanza. La cruz o el paredón pueden tener tantas formas, aunque respondan siempre a una persecución de Cristo y de sus hermanos los cristianos.
Nuestra respuesta no puede ser otra distinta a la del Señor y a la de los mártires que hoy celebramos. Por eso, en medio de tantos callejones sin salidas, de absurdos y de heridas, aparecen estos hermanos que, siendo víctimas del odio por su fe confesada y vivida, son para nosotros un reclamo de perdón, de reconciliación, de vivencia cristiana audaz y sencilla. Son una ciudad sobre el monte, el testimonio elocuente del verdadero amor y, en el candelero de nuestro tiempo, la luz más encendida. Que todos ellos intercedan por nosotros y por esos pueblos que en Siria, en el Líbano, en Israel, siguen en estos días sufriendo persecución y terror. Que intercedan por las personas más zarandeadas por la dureza de la vida y la perfidia de la muerte, para que puedan encontrar en estos nuevos santos franciscanos el consuelo, la fortaleza y la fraterna compañía. Como hemos escuchado en la primera lectura del libro de la sabiduría, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento los alcanza. Los insensatos piensan que han muerto, considerando su tránsito como una desgracia, pero ellos, sin embargo, están en paz, gozan de Dios y de la vida que no acaba, y rezan por nosotros desde ese cielo que la palma del martirio les ha abierto eternamente. Que Manuel Ruiz, Carmelo Volta, Pedro Soler, Nicanor Ascanio, Juan Jacob Fernández, Nicolás Alberca, Engelbert Colland y los 3 hermanos Mascabi, laicos de la misma familia, intercedan por nosotros, y que la Reina de los Mártires, Nuestra Señora, nos cubra con su manto y junto a todos ellos nos acompañe hasta la otra orilla. El Señor os bendiga y os guarde. Paz y bien, hermanos.